Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Buenos días. Gracias, un saludo muy afectuoso a ti, a toda nuestra audiencia. Buen viernes. En realidad se ha mostrado que en los días recientes ha estado una discusión sobre que no nos distraigamos con los asuntos justamente electorales, pero que en todo caso... Ya se nos fue Daniel. La crisis económica y que todo ello alrededor de esos problemas de la economía, de la salud, de la inseguridad, estén poblando los temas de la agenda pública. Y sin embargo, a mí me parece que las dos cosas son importantes. Es verdad que el asunto de que Puebla, por ejemplo, el caso de los homicidios en espacios públicos, es un drama en el país. Hemos ya atravesado la frontera de los 30 homicidios por cada 100,000 habitantes, y eso sin duda debe convocarnos a no solo a la reflexión profunda, sino a la exigencia ciudadana para con las autoridades. Lo mismo en el rubro de la economía, los temas de la inflación, también que el autocuidado básicamente se está convirtiendo hoy en el rubro de salud en alguno de los más importantes referentes que tienen los mexicanos para consigo mismos, porque el manejo de la pandemia habla por sí mismo desde el punto de vista de las autoridades, pero también si lo vemos desde la otra perspectiva que le llaman algunos problemas de distracción, no me lo parece tanto desde la perspectiva justamente social, no solamente política, porque en realidad si nosotros observamos las horas recientes, cuando pensamos que la sentencia más reciente que tuvo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para con la Secretaría de Hacienda, en el sentido de que le tenga que responder ya en pro o en contra al INE respecto a su ampliación presupuestal, para con el caso de la revocación de mandato y su realización, que ya no está, digamos, en duda. El propio presidente del INE ya ha, digamos, puesto en la mesa algunos de los parámetros y también los procedimientos que están avanzando. Lo cierto es que ahora hay muchos, no solamente errores, sino también es grave que las autoridades del más alto nivel de la élite política en nuestro país, por ejemplo, ignoren que el INE no tenga, por ejemplo, ellos hablan de que los ajustes presupuestales del INE los haga de manera interna y no afecte, por ejemplo, a sus trabajadores sindicalizados, cuando el INE no tiene trabajadores sindicalizados, precisamente porque no se rigen por la Ley Federal del Trabajo, por el artículo 123 constitucional, sino que es una exclusividad, precisamente todo lo que hemos revisado en este espacio sobre la exclusividad que tiene precisamente el sistema electoral en México, que es un liderazgo global y también en muchos sentidos, pero digamos que el artículo 41 constitucional es el que pone en la mesa todas las relaciones laborales entre el INE y sus servidores públicos y sus trabajadores. De hecho, cuando hay un conflicto ya menor o mayor de las autoridades electorales, estas se pueden litigar y también se pueden resolver a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y como ese hay muchos errores, inconsistencias que supuestamente la respuesta del gobierno mexicano para con el INE de cómo hacer su ajuste presupuestal hablan precisamente del desconocimiento profundo de las normas jurídicas, lo mismo constitucionales que también legales, lo que nos habla claramente del proceso de descomposición que hay en torno a cómo se entiende esta forma de acoso gubernamental en contra de las autoridades electorales, pero que sobre todo está impactando a la posibilidad de que en nuestro país tengamos la abierta, digamos, el interés de que los mexicanos sean los que elijan de manera auténtica, libre, periódica a sus autoridades. Eso es lo que está, me parece, en el fondo, y por eso me parece que no es un proceso de distracción el que hablemos de estos temas desde el ángulo del INE en la coyuntura más reciente, lo mismo que también debemos seguir abordando en la agenda pública, claro, el caso de el abordaje sobre estos tres grandes rubros que me parecen a mí que son, desde luego, los que están en la coyuntura crítica, en donde da la impresión que sí el sistema económico es verdad que tiene impactos globales, pero que no deben desatenderse en México lo más importante, que son las decisiones de su élite política en el ángulo de la seguridad, o mejor decir, de la inseguridad, de la economía, de la salud pública, que son los principales problemas del país, pero junto con ello no olvidar nunca que el problema y también la solución pasa justamente por el caso de que nosotros tengamos en un concepto básico que se llama la concentración del poder,
que puso muy bien en la mesa el maestro Daniel Cosío Villegas, es cómo se puede resolver los grandes problemas del país, porque a partir de ellos se genera la representación política, un asunto que algunos llamamos el mandato representación, o sea, la posibilidad de que al final del camino los votantes no solamente se dedican a votar, sino también a elegir, y bajo esa mecánica es que podemos tener mejores autoridades y sobre todo mejores ciudadanos para nuestro país, Teodoro.